Una madre soltera pobre se despierta de una siesta durante un vuelo y encuentra un cheque firmado en su regazo, junto con una nota que la deja paralizada de la sorpresa y lo cambia todo. Antes de comenzar, déjanos saber en los comentarios desde donde nos estás viendo, y por favor, dale a me gusta a este vídeo para apoyar el canal. Ahora siéntate, relájate y disfruta de la historia. Amelia MC agarró la pequeña mano de su hijo mientras avanzaban por el estrecho pasillo del avión, con el corazón palpitando con una mezcla de cansancio y ansiedad. Oliver, de apenas 4 años, caminaba a su lado arrastrando ligeramente sus piececitos. El peso del día se asentaba en su pequeño cuerpo. Ella también podía sentirlo, el cansancio profundo que les producía trabajar en 2 empleos, apenas sobrevivir y ahora desarraigar sus vidas con la esperanza de algo mejor. Un nuevo comienzo, se dijo a sí misma, aunque las palabras habían perdido parte de su significado después de repetirlas tantas veces en su cabeza. Esta no era una aventura emocionante, era supervivencia. Acompañó a Oliver hasta el asiento de la ventana y lo ayudó a abrocharse el cinturón, apartando sus rizos castaños despeinados de su frente. Él la miró con ojos soñolientos, ajeno a su estrés. «¿Vamos a ver el mar, mami?», preguntó con voz esperanzada. Amelia forzó una sonrisa. «Tal vez, cariño. Si tenemos suerte». Su destino era una ciudad que apenas conocía, donde un amigo le había prometido ayudarla a encontrar trabajo. No era un gran plan, pero era mejor que quedarse. Había pasado los últimos 6 meses luchando en una ciudad que no tenía nada para ella, ningún apoyo, ningún futuro, solo facturas interminables y una nevera vacía. Había gastado hasta el último dólar en este vuelo, rezando para que la llevara a algo mejor. El avión cobró vida con un zumbido. La señal del cinturón de seguridad parpadeó y la voz del piloto resonó por los altavoces. Cuando el avión empezó a rodar, Amelia dejó escapar un suspiro lento y se hundió en su asiento, apoyando la cabeza contra la tela rígida. El cansancio la golpeó de golpe, una ola que la azotó, más pesada de lo que podía soportar. Hacía semanas que no dormía bien. Entre los turnos en el restaurante y el trabajo de limpieza nocturno en un edificio de oficinas, apenas tenía tiempo para funcionar, y mucho menos para descansar. Oliver bostezaba a su lado, con su pequeña mano apoyada en su brazo. «Mamá, tengo sueño». «Cierra los ojos, cariño», murmuró. «Estaré aquí enseguida». No tenía intención de quedarse dormida. Solo necesitaba cerrar los ojos un momento, para dejar que el zumbido de los motores la arrullara y la llevara a algo parecido a la paz. Lo último que recordaba era la sensación de los dedos de Oliver enroscándose en los suyos, el calor de su pequeño cuerpo presionado contra su costado. Cuando despertó, las luces de la cabina se habían atenuado y el avión volaba suavemente por el cielo nocturno. Por un momento, se sintió desorientada, atrapada entre la neblina del sueño y el entorno desconocido. Parpadeó y se estiró un poco antes de mirar a Oliver. Él seguía dormido, su pequeño pecho subía y bajaba a un ritmo constante. Y entonces ella lo vio. Un trozo de papel doblado yacía sobre su regazo, apoyado sobre algo rígido. Ella frunció el ceño, lo recogió y sus dedos rozaron la textura fría de un cheque. La confusión se apoderó de ella cuando desdobló la nota primero. Sus ojos se acostumbraron a la elegante y sesgada letra. «Me ayudaste una vez. Ahora es mi turno. Paga por adelantado cuando puedas». Su pulso se aceleró mientras daba vuelta el cheque. $50.000. Casi se le caen. Le picaba la respiración y le temblaban las manos mientras agarraba el pequeño trozo de papel. Tenía que ser un error. No había forma de que esto fuera real. Su mente corría, tratando de entender lo que estaba viendo. Su primer instinto fue la incredulidad. Tenía que ser algún tipo de broma cruel. Alguien lo había dejado caer por accidente. Alguien lo había querido para otra persona. Y, sin embargo, la nota estaba claramente dirigida a ella. Las palabras insinuaban un pasado que apenas recordaba, una amabilidad que había olvidado hacía tiempo. Su mirada recorrió la cabaña en busca de cualquier persona que pudiera explicar lo que estaba sucediendo. La mayoría de los pasajeros dormían, con la cabeza apoyada en los asientos o inclinada hacia las ventanillas. Unas cuantas personas estaban despiertas, viendo películas o leyendo bajo la tenue luz de las luces del techo. Nadie la miraba.
Nadie parecía estar esperando su reacción. Se dio la vuelta en su asiento y escudriñó las filas que tenía detrás. Su mente se dirigió de inmediato al hombre que había visto antes, el extraño bien vestido con traje, unas filas más atrás. Lo había sorprendido sonriéndole a Oliver antes del despegue, con una expresión suave y distante. ¿Habría sido él? Pero ahora su asiento estaba vacío. El pánico la invadió. Tenía que saber quién había hecho esto. Tenía que devolverlo, explicar que no podía aceptarlo, que tenía que haber algún tipo de error. Apretó el botón de llamada, con el corazón palpitando con fuerza. Unos momentos después, se acercó una azafata, con expresión amable pero ligeramente curiosa. ¿Todo bien, señora? Amelia tragó saliva y apretó el cheque con fuerza en la mano. Había un hombre sentado unas filas más atrás. Tenía el pelo oscuro y vestía traje. Creo que podría haberlo dejado. Ella dudó y luego levantó el cheque. La azafata parpadeó y alzó ligeramente las cejas al mirarlo. Luego su expresión cambió y un destello de comprensión se dibujó en su rostro. Oh, se bajó antes de tiempo, dijo asintiendo levemente. Hizo escala en otra ciudad. A Amelia se le cayó el estómago. ¿Sabes su nombre? La azafata negó con la cabeza. Me temo que no. Era un avión transfer de primera clase, por lo que originalmente no estaba asignado a este asiento. Sin embargo, fue muy amable. Amelia apenas podía procesar las palabras. Apretó el cheque con más fuerza y su mente se devanó los sesos pensando en lo imposible que era lo que acababa de pasar. La nota, el dinero, el misterioso extraño que había desaparecido antes de que ella pudiera siquiera preguntar por qué. Esto no era real. No podía serlo. Pero los números del cheque decían lo contrario. $50.000. Más dinero del que había visto nunca en su vida. Más que suficiente para cambiarlo todo. Amelia se quedó petrificada en su asiento, mirando el cheque que tenía en sus manos temblorosas. Los números no cambiaban por más que parpadeara, por más que deseara que fueran un error. $50.000. Una suma que podría cambiarlo todo para ella y Oliver. Una suma con la que no sabía qué hacer. El pulso le latía con fuerza en los oídos mientras repetía las palabras de la azafata. El hombre había desembarcado antes de lo previsto. Había hecho escala. No se sabía su nombre y no había forma de contactar con él. Miró a Oliver, que aún dormía profundamente a su lado, con sus pequeños dedos enroscados en la tela de su sudadera. La inocencia en su rostro solo aumentó el peso que sentía sobre su pecho. Se obligó a respirar lentamente, deseando que sus pensamientos se calmaran. Tenía que haber una explicación. Tal vez la había confundido con otra persona. Tal vez había querido darle el cheque a un socio comercial, y de alguna manera, había terminado en su regazo. Pero la nota era demasiado personal, demasiado directa para ser un accidente. No era solo un regalo, era una recompensa. ¿Pero para qué? Su mente recorrió el pasado, tratando de ubicar las palabras, me ayudaste una vez. Ahora me toca a mí. Ella nunca había hecho nada destacable. Nunca había salvado la vida de nadie ni había hecho ningún gesto grandioso que mereciera ese tipo de gratitud. Lo único que había hecho era sobrevivir. Pasó otra vez una azafata y Amelia dudó antes de acercarse. Disculpe, dijo, con voz más tranquila de lo que esperaba. Solo necesito preguntar una cosa más sobre el hombre que estaba sentado allí atrás. La asistente hizo una pausa y le ofreció una sonrisa paciente. Por supuesto. ¿Qué necesitas saber? Amelia dudó, debatiendo si sonaba ridícula, si estaba a punto de preguntar lo imposible. ¿Dijo algo antes de irse? ¿Dejó algo más? La mujer pensó un momento antes de negar con la cabeza. No que yo recuerde. Parecía tener prisa por hacer la conexión, pero fue muy educado. Lo siento, me gustaría tener más información. Amelia asintió con la cabeza agradecida, aunque la decepción se hizo más profunda en sus huesos. La mujer siguió adelante, atendiendo a otro pasajero, y dejó a Amelia sola con sus pensamientos acelerados. Se dio la vuelta en su asiento y volvió a examinar las filas, pero fue inútil. No tenía idea de lo que buscaba. Tal vez una mirada fija, alguien observando su reacción.
Pero todos estaban dormidos, leyendo o perdidos en su propio mundo. Nadie le prestaba atención. Quienquiera que hubiera hecho esto se había ido y ella no tenía forma de encontrarlo. Sus dedos apretaron los bordes del cheque. Su parte racional le decía que lo dejara ir. Era un regalo. Una bendición. Debería tomarla, cobrarla y nunca cuestionarla. Pero algo dentro de ella se resistía. No se trataba solo del dinero, sino de saber por qué. Volvió a mirar a Oliver, al Pacífico subir y bajar de su pecho. Si aceptaba el dinero, por fin podría respirar. Podría pagar el depósito de un apartamento, hacer que Oliver entrara al preescolar, dejar de vivir comida tras comida. Pero si lo aceptaba y nunca sabía el motivo, alguna vez se sentiría real. Siempre se preguntaría si había tomado algo que en realidad no estaba destinado para ella. Amelia se frotó la sien, el cansancio de antes volvía a aparecer. Necesitaba tiempo para pensar, pero no tenía mucho tiempo. Su vuelo aterrizaría pronto, ¿y luego qué? Su teléfono permanecía en silencio sobre su regazo. La última batería se había agotado cuando Oliver había visto una caricatura. De lo contrario, podría haber buscado en Internet y haber encontrado todo lo que pudiera. Pero, aún así, no tenía nombre ni una pista real. El hombre le había sonreído a Oliver antes del despegue. Era algo tan insignificante, algo que la mayoría de la gente ni siquiera notaría. Pero ahora se aferraba a él como a un hilo que podría desenredarlo todo. ¿Y si Oliver hubiera sido la razón de todo esto? ¿Y si el hombre lo hubiera reconocido? Un escalofrío la recorrió. No. Eso era ridículo. Oliver era solo un niño y ningún extraño dejaría $50,000 por un momento fugaz. Ella estaba pensando demasiado, dejando que su cansancio distorsionara la realidad. Suspiró, miró la nota de nuevo y pasó los dedos por las palabras. Paga por otros cuando puedas. La frase se le quedó grabada en el pecho. No se trataba solo de dar, sino de confiar. Quienquiera que hubiera hecho esto creía que ella lo usaría sabiamente. Tenían fe en ella. Pero la fe no era algo que le resultara fácil de aceptar. La vida había sido demasiado dura durante demasiado tiempo como para creer en milagros. El intercomunicador crepitó cuando el piloto llenó la cabina y anunció el descenso. Amelia tragó saliva con fuerza mientras miraba por la ventana las luces de la ciudad que se extendían debajo de ellas. Su nuevo hogar. Un lugar que esperaba que le ofreciera un nuevo comienzo. Ahora, con ese cheque en sus manos, ese nuevo comienzo no solo era posible, sino que estaba garantizado. Y, sin embargo, no podía quitarse de encima la sensación de que necesitaba respuestas primero. El avión aterrizó con una sacudida y Oliver se movió, frotándose los ojos. Mamá, murmuró sonoliento. Claro, cariño, susurró ella, pasándole una mano por el pelo. Estamos aquí. Cuando la señal de abrocharse el cinturón de seguridad se apagó y los pasajeros empezaron a recoger sus cosas, Amelia tomó una decisión: no cobraría el cheque. Todavía no. No hasta que supiera quién lo había dejado. No hasta que entendiera por qué. Mientras recogía sus maletas y entraba en la terminal, escudriñó el mar de rostros, como si esperara encontrarlo allí, esperando. Pero nadie le resultaba familiar. El misterio seguía en pie y Amelia tenía toda la intención de resolverlo. Amelia se sentó en la parte trasera del taxi, con el cheque todavía apretado entre sus dedos mientras miraba por la ventana la ciudad desconocida que pasaba. El peso del cheque se sentía más pesado que antes, presionando su palma como si exigiera una respuesta que ella no tenía. Las palabras de las notas todavía resonaban en su mente. Me ayudaste una vez. Ahora es mi turno. Devuélvelo cuando puedas. No tenía sentido. Había pasado todo el vuelo intentando encontrar alguna conexión, algún momento de su pasado en el que hubiera hecho algo que justificara un acto de generosidad tan increíble. Pero nada destacaba. No era el tipo de persona que hacía grandes gestos. Su vida siempre había consistido en salir adelante, en superar cada día sin hundirse demasiado. Oliver se apoyó somnoliento contra su costado, con sus pequeños dedos enredados en la tela de su chaqueta. ¿A dónde vamos, mami? Al banco, dijo suavemente, apartándole un rizo de la frente. Solo necesito comprobar algo.
Había considerado esperar, darse tiempo para procesar todo antes de actuar, pero no podía. Si el cheque era real, ella necesitaba saberlo. Si era un error, tenía que arreglarlo. Porque por mucho que quisiera creer en milagros, había aprendido por las malas que la vida rara vez los otorgaba gratuitamente. Cuando el taxi se detuvo frente a un pequeño banco en el centro, pagó al conductor con el último dinero que le quedaba y se paró en la acera, con la pequeña mano de Oliver agarrando la suya. Dudó un momento, mirando fijamente las puertas de cristal, con el corazón palpitando con fuerza. Se sentía como si entrara en algo de lo que no estaba destinada a ser parte, como si entrara en un mundo que no era el suyo. En el interior, el aire era fresco y silencioso, y el olor a papel fresco y a suelos pulidos llenaba el espacio. Una cajera levantó la vista y sonrió cortésmente. Amelia se obligó a avanzar y colocó a Oliver sobre su cadera mientras se acercaba al mostrador. «Hola», dijo con voz firme a pesar de la agitación en su pecho. «¿Necesito verificar un cheque?» La cajera asintió y tomó el papelito de sus manos. Amelia contuvo la respiración mientras la mujer lo examinaba y luego tecleó algo en la computadora. Pasaron unos momentos de angustia, en los que el único sonido que se escuchaba eran los suaves clics del teclado. Finalmente, la cajera levantó la vista con una expresión indescifrable. «El cheque es legítimo», dijo, deslizándolo de nuevo sobre el mostrador. «Fue emitido por una cuenta privada. No se detectó actividad ni restricciones». Los dedos de Amelia se curvaron alrededor de los bordes. «¿Sabes de quién es?» La cajera negó con la cabeza. «La cuenta figura bajo un acuerdo de anonimato para donantes. No hay información pública». Amelia exhaló lentamente y asintió como si esta respuesta tuviera sentido, aunque la dejaba exactamente donde había empezado. «Entonces, si lo cobro, ¿no hay forma de contactar a la persona que lo envió?» «No, a menos que te hayan dejado información». El cajero dudó y miró a Oliver. «Es un regalo generoso». Amelia forzó una pequeña sonrisa. «Sí, lo es». Se apartó del mostrador y sus pensamientos se desviaron en una docena de direcciones diferentes. Había esperado una respuesta clara, algo concreto que la ayudara a entender por qué había sucedido esto. En cambio, todo lo que tenía era la confirmación de que el dinero era real, pero no estaba más cerca de saber por qué lo había recibido. Mientras salía a caminar, el aire fresco de la tarde le rozó la piel y la hizo descansar por un momento. Oliver le tiró de la manga. «Mamá, ¿podemos ir a almorzar ahora?» Ella lo miró con el corazón encogido. El cheque que tenía en la mano valía más de lo que había tenido en toda su vida. Sin embargo, ni siquiera tenía suficiente dinero en efectivo en su billetera para una comida decente. «Sí, cariño», dijo en voz baja. «Vamos a comer algo». Vio un pequeño café al otro lado de la calle y condujo a Oliver adentro, encontrando un reservado en la esquina cerca de la ventana. En el momento en que se sentaron, el recuerdo la golpeó. Hace años, tenía 19 años y apenas sobrevivía. Trabajaba en 2 empleos para poder pagar el apartamento más barato que pudiera encontrar. Una noche, después de un turno largo, se detuvo en un café muy parecido a este y contó sus últimos $, para una comida sencilla. Estaba agotada, sin saber cómo lograría sobrevivir otra semana. Y entonces lo vio. Un hombre joven, no mucho mayor que ella, sentado fuera del café, abrazándose a sí mismo, temblando de frío. Llevaba la ropa gastada y el rostro pálido por el hambre. No había pedido nada. Se había quedado sentado allí, mirando el pavimento, como si ya hubiera aceptado que nadie lo ayudaría. Amelia había dudado. Ella no había bebido mucho, pero algo en su interior no le permitía marcharse. Sin pensarlo, había pedido un sándwich extra y una taza de café. Cuando salió, los había dejado delante de él sin decir palabra. Él la miró sorprendido, sus ojos azules llenos de algo que ella no esperaba. «No tienes que hacer esto», le había dicho con voz ronca. Ella simplemente sonrió. «Hace frío afuera». Durante un largo momento, se quedó mirando la comida, como si no pudiera creer que fuera real. Luego, con manos temblorosas, tomó el sándwich y su voz apenas era un susurro. «¿Gracias?» Nunca lo había vuelto a ver. El recuerdo se instaló pesadamente en su pecho. ¿Podría ser él?
¿El joven de esa noche? La habría encontrado de alguna manera, años después, y le habría dejado ese dinero como una forma de pagarle esa pequeña generosidad. Se presionó una mano contra la frente, tratando de encontrarle sentido. Parecía imposible. ¿Y sin embargo? ¿Mamá? La voz de Oliver la atrajo hacia sí. Bajó la mirada y lo encontró mirándola con expresión preocupada. Ella forzó una sonrisa y extendió la mano para pasarle los dedos por el pelo. «Lo siento, cariño». Solo estaba pensando. Inclinó la cabeza. «¿Vamos a estar bien ahora?» A Emilia se le hizo un nudo en la garganta. Era demasiado joven para comprender el peso de esa pregunta, pero aún así la había hecho. Y por primera vez en mucho tiempo, no tuvo que mentir. «Creo que sí, cariño», susurró. «Creo que tal vez lo seamos». Cuando llegó la camarera con la comida, Emilia exhaló lentamente y sostuvo la cuenta en su regazo. Si realmente era él, si esa era su manera de pagarle su amabilidad, entonces necesitaba averiguarlo. Necesitaba saberlo con certeza. Y más que nada, necesitaba decir gracias. Emilia permaneció sentada en el tranquilo café mucho tiempo después de que se hubieran terminado los platos, con la cuenta todavía sobre su regazo como un secreto que no estaba segura de estar lista para desentrañar. Trazó el borde con las yemas de los dedos, con la mente hecha una maraña de recuerdos y preguntas. ¿Podría ser realmente él? ¿El niño al que le había dado de comer hacía tantos años? Parecía imposible. La gente no volvía a aparecer en la vida de los demás así como así. Pero las palabras de la nota, el anonimato del donante, el momento de todo, no podía ser una coincidencia. Ella no era el tipo de persona que perseguía fantasmas, pero no podía ignorar esto. Tenía que saber la verdad. Tenía que encontrarlo. Con la pequeña mano de Oliver en la suya, salió a la acera llena de gente. Sacó el teléfono del bolsillo y escribió el nombre de la empresa que figuraba en el cheque, Ale Industries. Los resultados aparecieron de inmediato, una empresa elegante y bien establecida especializada en soluciones tecnológicas. El logotipo de la empresa era elegante y moderno, y su sede se encontraba en el corazón de la ciudad. No le dijo mucho, pero le dijo lo suficiente. Si el cheque había llegado desde allí, entonces alguien dentro de ese edificio lo había enviado. Y solo había una persona que podía haberlo hecho. Llamó a un taxi, con el corazón palpitando con fuerza mientras avanzaban entre el tráfico de la tarde. Los edificios se hicieron más altos, las calles más pulidas, hasta que finalmente llegaron frente a un reluciente rascacielos con ventanas de piso a techo que reflejaban el cielo. Era un lugar que parecía muy alejado de la vida que había conocido y, por un momento, dudó y apretó un poco más la mano de Oliver. No tenía cita. No había ninguna razón para estar allí más allá de una corazonada y un misterio que se negaba a dejarla ir. Pero había llegado tan lejos. No daría marcha atrás ahora. Entró y el aire acondicionado del vestíbulo contrastaba marcadamente con el calor del día. Una recepcionista la recibió con una sonrisa educada pero cautelosa. ¿Puedo ayudarla? Amelia tragó saliva y se colocó a Oliver en la cadera. Necesito ver a Damien Ale. La sonrisa de la recepcionista vaciló. ¿Tienes una cita? No, admitió Amelia, cambiando de posición. Pero creo que me conoce. O tal vez quiera conocerme. La mujer la miró con escepticismo, con los dedos sobre el teclado. El señor Ale es un hombre muy ocupado. Me temo que no acepta visitas sin cita previa. Amelia sintió el cheque arder contra su palma. Por favor, dijo en voz baja. Creo que me dejó algo y yo, necesito hablar con él. Hubo una larga pausa y Amelia se preparó para el rechazo. Pero entonces, para su sorpresa, la mirada de la recepcionista se dirigió hacia Oliver y algo en su expresión se suavizó. Dejó escapar un pequeño suspiro antes de levantar el teléfono, murmurando algo demasiado bajo para que Amelia lo oyera. Un momento después, levantó la mirada. «Alguien te acompañará hasta arriba». Amelia dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta que estaba conteniendo cuando un hombre de traje apareció para guiarla hacia los ascensores. El viaje fue silencioso. Los números iban subiendo cada vez más hasta que las puertas finalmente se abrieron para revelar una elegante oficina con paredes de vidrio.
La ciudad se extendía más allá de las ventanas, una vista impresionante que Amelia apenas registró cuando entró. El hombre que estaba sentado en el escritorio se puso de pie en cuanto la vio. Era Damien Ale. Aunque había pasado la última hora convenciéndose de que tenía que ser él, nada podría haberla preparado para verlo de pie frente a ella. Había cambiado. El chico delgado y cansado que recordaba había desaparecido, reemplazado por alguien más alto, más elegante, vestido con un traje a medida que le sentaba como una segunda piel. Su cabello oscuro estaba bien peinado, sus rasgos eran fuertes y refinados, pero sus ojos, esos mismos ojos azules penetrantes, tenían un destello de algo que ella reconoció. Reconocimiento. Sorpresa. Quizá incluso alivio. Por un momento, ninguno de los dos habló. Luego, Damien dio un paso lento hacia adelante y su mirada se posó en Oliver antes de volver a posarse en ella. Amelia, dijo en voz baja, casi como si estuviera probando el sonido de su nombre. Ella apretó el cheque con más fuerza, tenía la garganta seca. ¿Eras tú? Los labios de Damien se alzaron en algo entre una sonrisa y una mueca burlona. Me preguntaba si vendrías. El corazón de Amelia latía con fuerza contra sus costillas. ¿Por qué?, preguntó mientras levantaba el cheque. ¿Por qué harías esto? ¿Por qué ahora? Exhaló y se metió las manos en los bolsillos. Porque te debo algo, dijo simplemente. Más de lo que jamás sabrás. Amelia frunció el ceño y sacudió la cabeza. No entiendo. Damien señaló las sillas que había frente a su escritorio. Siéntate. Déjame explicarte. Dudó solo un momento antes de acomodarse en la silla. Oliver se acurrucó somnoliento contra su hombro. Damien se sentó frente a ella y los observó con una intensidad tranquila antes de hablar finalmente. Probablemente no me recuerden, dijo. Fue hace mucho tiempo. Pero te recuerdo, Amelia tragó saliva. ¿El café? Él asintió. Tenía 18 años y no tenía nada. Ni casa, ni familia, ni salida. Había estado en la calle durante semanas, apenas sobreviviendo. Y entonces tú, exhaló, como si el recuerdo todavía lo sacudiera. Te sentaste a mi lado. Me diste de comer sin pedir nada a cambio. Me miraste como si fuera una persona, no algo a lo que evitar, no alguien a quien compadecer. Solo una persona. A Amelia se le hizo un nudo en la garganta y el recuerdo volvió a aparecer con más nitidez. Sabía que él estaba pasando apuros, pero nunca había imaginado cuánto. Ese momento lo cambió todo. Damien continuó, esa noche, después de comer, encontré el coraje para entrar a un refugio. Me ayudaron a ingresar a un programa, a encontrar trabajo y a volver a la escuela. Ese pequeño acto de bondad había desencadenado una reacción en cadena que me había traído hasta aquí. Amelia lo miró, atónita. Nunca había imaginado que algo tan simple pudiera tener un impacto tan duradero. Me dije a mí mismo que si alguna vez tuviera la oportunidad de pagarte, lo haría, dijo Damien, inclinándose hacia adelante. Y cuando te vi en ese vuelo, cuando me di cuenta de quién eras, supe que era el momento. Amelia sacudió la cabeza, abrumada. Pero esto es demasiado. Damien sonrió, con una tranquila certeza en su expresión. No, Amelia, es exactamente lo que te mereces. Sintió que se le oprimía el pecho y que las emociones la invadían al mismo tiempo. Había pasado tanto tiempo luchando, tanto tiempo creyendo que tenía que hacerlo todo sola. Y ahora, por primera vez, alguien la estaba apoyando. Damien se reclinó y la observó. Entonces, dime, Amelia, ¿qué sucederá después? Miró a Oliver, la forma pacífica en que descansaba contra ella, a los chicos por los que había luchado tanto. Y por primera vez en años, no sintió que tuviera que tener todas las respuestas. Amelia se sentó frente a Damien, sintiendo el peso de sus palabras sobre ella como algo pesado y desconocido. Había pasado tantos años apenas sobreviviendo, haciendo todo por sí misma, que la idea de que alguien interviniera, especialmente alguien como Damien, le parecía surrealista. Había cambiado mucho con respecto al chico al que una vez le había dado un sándwich. Ahora, él se sentía seguro, exitoso, sentado en una oficina en lo alto de la ciudad y con una vida que no se parecía en nada a la que había tenido. Y, sin embargo,
allí estaba él, ofreciéndole algo que parecía imposiblemente generoso. Ella miró el cheque que tenía en las manos y sus dedos recorrieron los bordes nítidos. $50.000. Serían suficientes para conseguir un lugar para ella y Oliver, para sacarlos del ciclo de apenas sobrevivir y llevarlos a algo estable, algo seguro. Significaría que ya no tendría que pasar noches sin dormir preguntándose si pagaría las cuentas, ni cambiar de trabajo a tiempo parcial que le quitaban energía y la dejaban con la sensación de estar constantemente sin energía. Pero también parecía demasiado. Había pasado toda su vida creyendo que nadie la salvaría, que tenía que ser ella la que luchara, la que se esforzara, la que hiciera que las cosas funcionaran por sí sola. Aceptar ese dinero era como admitir una derrota, como aceptar una caridad que no se había ganado. Damien debió haber visto la vacilación en su rostro porque se inclinó hacia adelante y su voz se volvió más suave. Amelia, esto no es caridad. Esto es mi forma de pagarte algo que te debo desde hace mucho tiempo. No estaría aquí si no fuera por ti. Ella negó con la cabeza, con voz tranquila. Pero no hice nada. Te acabo de comprar comida. Su sonrisa era de complicidad, de comprensión. Y eso lo cambió todo. Tenía hambre. No solo de comida, sino de algo en lo que creer. Me recordaste que todavía hay gente que se preocupa por mí. Que no era invisible. Esa noche, decidí que no me rendiría. Y eso me trajo hasta aquí. Amelia tragó saliva con fuerza y apartó la mirada mientras la emoción le apretaba la garganta. Nunca había esperado nada a cambio de ese momento. Ni siquiera había vuelto a pensar en ello después de esa noche. Pero para Damien, había importado. Había significado algo más grande de lo que ella jamás había imaginado. Exhaló lentamente. No sé si podré soportar esto, Damien. Tú no puedes, dijo con firmeza. Y lo harás. Ella lo miró a los ojos y sintió que algo le temblaba en el pecho al ver la seguridad en su voz. No es solo el dinero, continuó. Quiero ayudarte a construir algo a largo plazo. Quiero que tengas una verdadera oportunidad de tener una nueva vida. Amelia frunció el ceño ligeramente. ¿Qué quieres decir? Damien se reclinó en su silla y la observó por un momento antes de hablar. Ven a trabajar para mí. Ella parpadeó, completamente sorprendida. ¿Trabajar para ti? Él asintió. No quiero simplemente darte dinero y marcharme. No se trata de eso. Quiero darte un trabajo estable, algo con beneficios reales, seguridad real. Algo que te permita construir un futuro, no solo sobrevivir al presente. Amelia dudó. Nunca había trabajado en una oficina antes. Sus trabajos siempre habían sido en restaurantes, limpiando oficinas después de las horas de trabajo, haciendo lo que fuera para que le pagaran lo suficiente para tener comida en la mesa. No estaba segura de pertenecer a un lugar como ese, en un mundo tan diferente del que conocía. No sé nada de lo que haces, admitió. Damien sonrió. Te enseñaré. Ella soltó una risa pequeña e insegura. ¿Así de fácil? Así de fácil, dijo. Eres inteligente, Amelia. Has estado corriendo toda tu vida, descubriendo cómo hacer que las cosas funcionen sin nada. Tienes habilidades, pero no has tenido las oportunidades adecuadas para usarlas. Miró a Oliver, que estaba jugando con el dobladillo de su manga, ajeno a la conversación que cambiaría su futuro. La voz de Damien se suavizó. Quiero ayudar a Amelia. No porque sienta pena por ti, sino porque tú mereces más de lo que la vida te ha dado hasta ahora. Y Oliver también. La mención de su hijo provocó una oleada de emociones en ella. Todo lo que había hecho, cada lucha, cada sacrificio, todo había sido por él. Y ahora, por primera vez, tenía la oportunidad de darle algo mejor. Se mordió el labio. ¿Qué clase de trabajo? La expresión de Damien se iluminó un poco, como si supiera que ya la había convencido. Algo que te quede bien. Algo que pague lo suficiente para darte seguridad sin arruinarte. Podemos empezar con la gestión de la oficina, algo sencillo, y seguir a partir de ahí. Amelia dudó de nuevo, el peso de la decisión la presionaba. Parecía demasiado fácil, demasiado bueno para ser verdad. Pero Damien no tenía motivos para mentir. No tenía motivos para ofrecerle algo así a menos que lo dijera en serio.
Ella exhaló, su voz apenas era más que un susurro. «Está bien». La sonrisa de Damien se ensanchó. «Sí». Ella asintió, agarrando la pequeña mano de Oliver para fortalecerse. «Sí». El alivio se reflejó en el rostro de Damien, como si ese hubiera sido el único resultado que había esperado. «Bien», dijo. Luego se calmó. Amelia dejó escapar un suspiro lento, todavía insegura, todavía asustada de lo que esto significaba. Pero por primera vez en mucho tiempo, el miedo no era el tipo de miedo que proviene de estar atrapada. Era el tipo de sentimiento que surge al adentrarse en algo nuevo, algo desconocido. Y tal vez, solo tal vez, algo bueno. Amelia acomodó la pila de archivos en su escritorio, alisando sus manos sobre las carpetas de papel manila mientras exhalaba lentamente. Habían pasado casi 2 meses desde que había entrado en la oficina de Damien Ale con nada más que un cheque en sus manos y 1.000.000 de preguntas en su corazón. Ahora, estaba sentada en su propio escritorio en su compañía, ya no era una extraña que miraba hacia adentro, sino alguien con un lugar, un propósito. Al principio, se había sentido fuera de lugar entre las elegantes paredes de la oficina y los ejecutivos que hablaban rápido, pero Damien había cumplido su palabra. Él la había guiado en todo, asegurándose de que nunca se sintiera abrumada, sino que siempre aprendiera. Había comenzado con tareas administrativas sencillas, gestionando horarios, organizando informes, pero a medida que pasaban los días, se dio cuenta de que estaba aprendiendo más de lo que esperaba. Por primera vez en su vida, sintió que estaba construyendo algo real, algo que podría perdurar. Miró la foto que tenía sobre el escritorio, una foto de Oliver sonriendo, con la cara pegajosa por el helado que Damien le había comprado la semana pasada en el parque. Era difícil creer cuánto había cambiado en tan poco tiempo. Su minúsculo apartamento de alquiler de una habitación había sido reemplazado por un modesto pero cómodo apartamento en un vecindario más seguro. Podía volver a casa sabiendo que habría comida en el frigorífico y que no tendría que contar cada centavo para mantener las luces encendidas. Y, por supuesto, estaba Damien. Amelia se había dicho a sí misma, una y otra vez, que él era simplemente su jefe. Solo un hombre amable que le pagaba una deuda, asegurándose de que ella tuviera la oportunidad de valerse por sí misma. Pero no importaba cuántas veces repitiera esa lógica, no cambiaba la forma en que se sentía cuando lo sorprendía observándola durante las reuniones, sus labios curvados en esa sonrisa cómplice. No cambiaba la forma en que su corazón se agitaba cada vez que él se detenía en su escritorio con café, o cómo se encontraba anticipando su voz más de lo que debía. Había pasado tanto tiempo evitando el apego, evitando cualquier cosa que pudiera llevarla a la decepción. Pero Damien se lo estaba poniendo difícil. Estaba en todas partes, apareciendo de maneras en las que nadie más lo había hecho. Comenzó con cosas pequeñas, le dejaba el desayuno cuando notaba que ella no había tenido tiempo de agarrar nada. Le recordaba que tomara descansos cuando estaba demasiado ocupada con el trabajo. Luego se convirtió en algo más. Comenzó a pasarse después del trabajo y se ofreció a recoger a Oliver de la guardería cuando ella llegaba tarde. Y Oliver lo adoraba. En cuanto Damien entraba en una habitación, Oliver se iluminaba y corría directo a sus brazos como si fuera lo más natural del mundo. Una tarde, después de un día particularmente largo, Amelia llegó a casa y encontró a Damien sentado en el suelo de la sala de estar con Oliver, ayudándolo a construir una ciudad de Lego. La vista le había quitado el aliento. Damien, con su camisa de vestir y sus pantalones, se reía mientras Oliver le explicaba con orgullo el rascacielos que había construido. «Tienes un talento natural», había dicho sin pensar, apoyándose en el marco de la puerta. Damien había levantado la vista y una lenta sonrisa se extendió por su rostro. «Tuve una buena maestra». Ella no supo qué decir al respecto, así que se limitó a observar, sintiendo que algo desconocido se instalaba en su pecho. Ahora, mientras preparaba sus cosas para el día, se preguntó si lo que fuera que había entre ellas era algo real o si solo lo estaba imaginando. ¿Un día largo? La voz la sobresaltó y se dio la vuelta para encontrar a Damien apoyado contra la puerta de su pequeña oficina, sosteniendo 2 vasos de comida para llevar. Sonrió a pesar de sí misma. «Tienes la costumbre de sorprender a la gente», sonrió, entró y le entregó uno de los vasos. «O tal vez simplemente te pierdes demasiado en tus pensamientos». Amelia aceptó el café, envolviendo sus dedos alrededor de la taza tibia.
Probablemente ambas cosas. Damien no se fue de inmediato. En cambio, se apoyó en el escritorio y recorrió su rostro con la mirada con ese cuidado que siempre tenía, como si estuviera tratando de leer sus pensamientos antes de que los dijera. Lo has estado haciendo muy bien aquí, dijo después de un momento. Sé que te he puesto muchas cosas difíciles, pero lo has sabido manejar mejor de lo que esperaba. Se encogió de hombros y tomó un sorbo de su bebida. No quiero arruinar esto. No lo harás, dijo con firmeza. Tu lugar está aquí, Amelia. Las palabras se asentaron en lo más profundo de ella, tocando algo que no se había dado cuenta que todavía estaba en carne viva. Ella apartó la mirada y se quedó mirando su taza. A veces resulta difícil creer que todo haya resultado así. Damien extendió la mano y el dorso de sus dedos rozó su muñeca. Fue un toque muy leve, apenas perceptible, pero le provocó un escalofrío en la espalda. Resultó así porque te lo mereces, dijo, con voz más suave. Porque luchaste por ello, incluso cuando las probabilidades no estaban a tu favor. Amelia lo miró a los ojos y, por un instante, ambos se movieron. El aire entre ellos se sintió más pesado, cargado de algo no dicho. Entonces, la voz de Oliver interrumpió el momento. «Mamá». Amelia se dio la vuelta justo cuando su hijo entró de un salto en la habitación, su rostro se iluminó al ver a Damien. Sin dudarlo, corrió directo a sus brazos, y Damien lo atrapó fácilmente, riendo mientras lo levantaba del suelo. «Hola, amigo», dijo Damien, alborotando el cabello de Oliver. «Estás yendo demasiado rápido para mí», soltó Oliver riendo, envolviendo sus brazos alrededor del cuello de Damien. «Tienes que ser más rápido, señor Damien». Amelia los observó, sintiendo calor extendiéndose por su pecho. Eran momentos como ese los que la hacían cuestionarse todo. Damien se había convertido en parte de sus vidas sin esfuerzo, llenando espacios que ella ni siquiera se había dado cuenta de que estaban vacíos. Cuando Damien bajó a Oliver, su mirada se posó en ella, con algo ilegible en su expresión. Por un momento, pareció que iba a decir algo, pero luego simplemente sonrió. «Vamos», dijo, tomando su abrigo. «Los llevaremos a casa». Amelia asintió, pero mientras lo seguía fuera de la oficina, no pudo evitar la sensación de que algo entre ellos estaba cambiando. Algo real. Algo que no estaba segura de poder ignorar por mucho más tiempo. Los días pasaron y se convirtieron en semanas, y Amelia se encontró en una casa que nunca esperó, en la que se sentía cómoda y segura. Todas las mañanas, se despertaba en un hogar que no parecía temporal, preparaba a Oliver para el día sin la persistente ansiedad de las facturas sin pagar y se ponía a trabajar en un empleo que le daba un propósito. Pero, más que nada, se encontró acercándose a Damien de maneras que no había previsto. Se había convertido en algo más que su jefe, algo más que un hombre que alguna vez necesitó su amabilidad y luego la devolvió multiplicada por 10. Ahora formaba parte de sus vidas de una manera que se sentía natural, sin fisuras, como si siempre hubiera pertenecido a ellas. Y, sin embargo, cada vez que su corazón amenazaba con ir más allá de la seguridad de la amistad, vacilaba. Había pasado demasiados años aprendiendo a no confiar, a no esperar que la gente se quedara. La idea de dejar entrar a alguien de verdad la aterrorizaba. Pero Damien era paciente. Una noche, después de una jornada de trabajo inusualmente larga, propuso que fueran a cenar. No en un lugar de lujo donde solía recibir a sus clientes, sino en un pequeño y tranquilo restaurante italiano escondido en un rincón de la ciudad como un secreto. Oliver se había quedado dormido en el coche durante el trayecto y Damien lo había llevado dentro sin esfuerzo, acomodándolo en el reservado acolchado junto a Amelia. El restaurante estaba cálido, impregnado del aroma del pan fresco y el ajo, y mientras se sentaban uno frente al otro, algo en ese momento se sentía diferente. No había presión, no había expectativas, solo ellos, compartiendo una comida, hablando como dos personas que se conocían desde hacía mucho más tiempo del que realmente se conocían. Damien se reclinó en su asiento, observándola con esa intensidad tranquila que siempre hacía que su corazón palpitara. ¿Piensas alguna vez en esa noche?, preguntó con voz suave. Amelia inclinó la cabeza. ¿Qué noche? En el café, dijo. En ese momento, ella dudó y luego asintió. Ahora lo hacía más que antes. Sonrió levemente, recorriendo con los dedos el borde de su vaso. Me preguntaba qué habría pasado si no te hubieras detenido esa noche.
Si simplemente hubieras pasado por allí. Amelia tragó saliva, con la garganta apretada. No hice nada especial, Damien. Sus ojos se oscurecieron, como si estuviera en total desacuerdo. Me salvaste, dijo en voz baja. Ni siquiera lo sabías, pero lo hiciste. La sinceridad en su voz hizo que le doliera el pecho. Miró a Oliver, que seguía acurrucado a su lado y tenía su pequeña mano apoyada en su brazo. He pasado gran parte de mi vida haciendo todo por mi cuenta, admitió. No porque quisiera, sino porque tenía que hacerlo. No tuve elección. Damien se inclinó ligeramente hacia adelante. Ya no tienes que hacerlo. Exhaló temblorosamente y sacudió la cabeza. No es tan sencillo. ¿Por qué no? Se mordió el labio, buscando las palabras adecuadas. Porque no sé cómo dejar que alguien se quede. Damien se quedó callado por un momento, observándola con una expresión que ella no podía interpretar. Luego, lentamente, extendió la mano por encima de la mesa y tomó la de ella entre las suyas. Su tacto era cálido, firme, tranquilizador. No me voy a ir a ninguna parte, Amelia, dijo. No, a menos que me lo pidas. Sus dedos se curvaron ligeramente contra los de él, pero no se apartó. Él le apretó la mano con suavidad. No solo quería ayudarte, admitió. Quería conocerte. Estar en tu vida. Amelia sintió que el corazón le daba un vuelco doloroso, cada muro que había construido amenazaba con derrumbarse bajo el peso de sus palabras. Había pasado tanto tiempo protegiéndose, temerosa de tener esperanzas, temerosa de creer en cosas como esa. Pero Damien ya se había abierto camino en su vida, en la vida de Oliver, de maneras que parecían imposibles de ignorar. Se lamió los labios y su voz apenas sonó como un susurro. No sé cómo hacer esto. Damien sonrió y le acarició suavemente los nudillos con el pulgar. No tienes por qué hacerlo. Te esperaré, Amelia. El tiempo que sea necesario. Y por primera vez en años, pensó que tal vez, solo tal vez, podría dejar entrar a alguien. Las semanas que siguieron a su tranquila cena en el pequeño restaurante italiano estuvieron llenas de momentos que Amelia sintió como algo con lo que nunca se había permitido soñar. Damien no la presionó, no le exigió más de lo que estaba dispuesta a dar. Él simplemente siguió estando ahí, firme, confiable, deslizándose en su vida de maneras que ella no había esperado pero en las que había llegado a confiar. Se encontró esperando con ansia sus pausas para el café de la mañana, la forma en que él se apoyaba contra la puerta de su oficina y le preguntaba sobre la última obsesión de Oliver, la forma en que aparecía justo en el momento adecuado, como si pudiera sentir cuando ella necesitaba a alguien. Y Oliver lo adoraba. El pequeño hacía tiempo que había dejado de dudar antes de lanzarse a los brazos de Damien cada vez que lo veía, confiando de una manera que Amelia nunca antes lo había visto confiar en otro hombre. Damien se había convertido en parte de ellos, aunque ella todavía estaba demasiado asustada para decirlo en voz alta. Pero entonces llegó la invitación. Llegó en un elegante sobre, de esos que gritan riqueza y prestigio, que el propio Damien deslizó sobre su escritorio con nada más que una pequeña sonrisa cómplice. Una gala benéfica, uno de los eventos más importantes que su empresa organizaba cada año, una noche de discursos, donaciones y trajes cuidadosamente confeccionados. Ella casi había dicho que no. La idea de entrar en ese mundo, de estar a su lado en una sala llena de personas poderosas que nunca habían conocido la lucha como ella, le revolvió el estómago. Pero luego leyó la letra pequeña. El evento no era solo un evento de negocios, era una recaudación de fondos para madres solteras, para programas que ayudaban a mujeres como ella que alguna vez estuvieron al borde de perderlo todo. Y cuando vio el nombre de Damien entre los donantes, justo al lado de una promesa hecha en su honor, algo en su interior se abrió de golpe. Así que dijo que sí. La noche de la gala, se paró frente al espejo, acariciando con las manos el elegante vestido azul marino que Damien había insistido en enviarle, todavía luchando por creer que todo esto fuera real. La mujer que la miraba no era la misma Amelia que había subido a ese avión meses atrás, agobiada únicamente por la incertidumbre y el cansancio. Esta mujer se erguía más alta, parecía más suave, se comportaba con algo que no había sentido en años de esperanza. Cuando entró al gran salón de baile del brazo de Damien, esperaba sentirse fuera de lugar. Pero no lo hizo. No con la forma en que él se mantuvo cerca, su presencia cálida y sólida a su lado, sus dedos rozando los de ella como para recordarle que no estaba sola.
La velada transcurrió en un torbellino de conversaciones y presentaciones, pero fue durante los discursos que Amelia sintió todo el peso de lo que había hecho Damien. Se paró en el escenario con serenidad y confianza, y cuando habló, no se refirió a ganancias o estrategias comerciales. Se refirió a segundas oportunidades. A las personas que lo habían ayudado cuando no tenía nada. A cómo un pequeño acto de bondad había cambiado el curso de su vida. Y luego habló de ella. No dijo su nombre, pero ella lo sabía. Habló de una mujer que había dado cuando no tenía casi nada para dar, que había visto a alguien necesitado y había actuado sin dudarlo. Y luego anunció su donación a un fondo creado en su honor para ayudar a madres solteras que luchan por encontrar estabilidad, seguridad y oportunidades. Amelia sintió que se le cortaba la respiración y que le ardían los ojos mientras los aplausos resonaban a su alrededor. Cuando Damien regresó a su lado, no le preguntó si estaba bien. Él simplemente tomó su mano y la apretó suavemente, como si ya lo supiera. Más tarde, después de que pasaron las formalidades, la condujo a la pista de baile. La música era lenta, suave, y por primera vez en meses, ella se dejó atraer hacia él sin dudarlo. Sus brazos la rodearon, firmes y cálidos, y ella se apoyó contra su pecho, cerrando los ojos mientras se balanceaban en un ritmo tranquilo. Después de un largo momento, él susurró, encontrarte de nuevo no fue el destino, Amelia. Ella levantó la cabeza ligeramente y lo miró. ¿No? Sacudió la cabeza, su expresión se llenó de algo más profundo, algo crudo. Era una segunda oportunidad. Una que no quería desperdiciar. Tragó saliva con fuerza, las emociones presionando contra su caja torácica como si estuvieran tratando de escapar. Damien. Lo sé. Murmuró, apartándole un mechón de pelo de la cara. Sé que tienes miedo. Sé que has pasado tanto tiempo haciendo todo por tu cuenta que la idea de dejar entrar a alguien más te parece imposible. Se mordió el labio y apretó los dedos que descansaban sobre su hombro. Pero no quiero solo ayudarte, Amelia. Dijo, con voz firme y segura. Quiero amarte. Su respiración se entrecortó. Damien le tomó la cara con las manos, su tacto era dolorosamente suave. Sus pulgares trazaban pequeños círculos sobre su piel. Y lo haré, susurró, mientras tú me lo permitas. La presa dentro de ella finalmente se rompió. Ella se abalanzó sobre él antes de poder convencerse de lo contrario. Presionó sus labios contra los de él en un beso que hacía tiempo que debía haberse dado. Damien exhaló bruscamente contra su boca, sus brazos la apretaron mientras le devolvía el beso. Lento y profundo, como si hubiera estado esperando ese momento desde siempre. Y tal vez, en cierto modo, así era. Cuando finalmente se separaron, ella soltó una risa temblorosa y presionó su frente contra la de él. Creo que yo también te amo. Su sonrisa era alegría pura y sin filtros. Bien, murmuró, porque no me voy a ir a ninguna parte. Como si fuera una señal, una pequeña voz soñolienta los interrumpió. ¿El señor Damien? Se dieron vuelta y vieron a Oliver de pie cerca, frotándose los ojos, con su pequeño smoking ligeramente torcido. Sin dudarlo, Damien se agachó y lo levantó sin esfuerzo. Oliver suspiró y apoyó la cabeza en el hombro de Damien, que ya estaba medio dormido. Amelia los observó y sintió un calor que le brotaba de las entrañas. No se trataba solo de ella y Damien. Se trataba de la familia que, de algún modo y contra todo pronóstico, habían creado. Cuando salieron juntos de la gala, Oliver seguía acurrucado contra el pecho de Damien. Amelia sabía que esto no era solo el comienzo de un nuevo capítulo. Era el comienzo de una eternidad. Amelia se sentó en la tranquilidad de su nuevo hogar, acurrucada en el sofá con una taza de té en sus manos, mirando a Oliver jugar con sus bloques en el piso. El suave zumbido de la ciudad se filtraba por la ventana, pero dentro todo se sentía cálido y seguro, algo que no había sentido realmente en años. Era tarde y Oliver ya debería estar en la cama, pero esa noche no tenía el corazón para decirle que se fuera. Él estaba feliz, contento, y ella también. Todavía no se había acostumbrado a esa sensación de paz que se había instalado en sus huesos. Durante mucho tiempo había estado moviéndose, corriendo, sobreviviendo. Siempre esperando la siguiente lucha, siempre preparándose para la siguiente caída. Había pasado años aprendiendo a no esperar nada, a confiar solo en sí misma, porque la gente se iba y la esperanza nunca había sido más que una provocación cruel.
Pero entonces Damien había vuelto a su vida, trayendo consigo el tipo de amor en el que ella nunca se había atrevido a creer. Miró hacia la cocina, donde Damien estaba enjuagando los platos de la cena, con las mangas arremangadas y el pelo ligeramente despeinado por donde Oliver había pasado los dedos antes. Él la sorprendió observándolo y sonrió, esa sonrisa lenta y cómplice que siempre le hacía sentir calidez en el pecho. ¿Qué? Preguntó con un destello de diversión en su voz. Amelia negó con la cabeza y dejó el té. Nada. Solo, estaba pensando. Damien se secó las manos y se acercó, sentándose a su lado en el sofá. Su presencia la tranquilizó al instante. La rodeó con un brazo y la acercó hasta que su cabeza descansó sobre su hombro. ¿Pensando en qué? Soltó un suspiro lento y miró a Oliver mientras alineaba sus bloques con cuidadosa precisión. Qué diferentes son las cosas. Qué diferente soy. Damien le dio un suave beso en el cabello. Diferente en el buen sentido, espero. Ella sonrió, cerrando los ojos por un momento. Sí. En el muy buen sentido. Hubo un tiempo en el que creyó que nunca podría escapar del peso de su pasado, cuando cada día se sentía como una batalla cuesta arriba sin un final a la vista. Pero de alguna manera, contra todo pronóstico, había encontrado su camino hasta aquí. Hacia una vida en la que no solo sobrevivía, sino que realmente vivía. Damien le había dado más que una segunda oportunidad, le había dado el espacio para respirar, para creer, para sentir de nuevo. Le había demostrado que el amor no tenía por qué ser doloroso, que la confianza no era solo otra palabra para decepcionar. Le había demostrado que, a veces, la gente se queda. Oliver dejó escapar un bostezo dramático, se frotó los ojos antes de subirse al sofá y acurrucarse entre ellos. Damien se rió entre dientes, envolviendo un brazo alrededor del pequeño, con el otro todavía sosteniendo a Amelia cerca. ¿Estás listo para ir a la cama, amigo?, preguntó Damien, aunque ya sabía la respuesta. Oliver sacudió la cabeza sonoliento, mientras su pequeña mano agarraba la camisa de Damien. Todavía no. Solo un poco más. A Amelia le dolía el corazón de la mejor manera posible mientras los observaba. Oliver siempre había sido cauteloso con la gente, nunca confiaba del todo, nunca se acercaba demasiado. Pero con Damien, había sido diferente desde el principio. Había abierto su pequeño corazón sin dudarlo, como si realmente hubiera sabido que Damien estaba destinado a ser parte de sus vidas. Y tal vez así era. Tal vez el destino no se trataba solo de segundas oportunidades, de que las cosas funcionaran de manera que tuvieran sentido. Tal vez se trataba de lo inesperado, de un pequeño momento que se convirtió en algo más grande de lo que cualquiera de ellos podría haber imaginado. Amelia tomó la mano de Damien, entrelazando sus dedos con los de él. Él la apretó suavemente, inclinando la cabeza hacia ella, como si pudiera leer cada pensamiento que pasaba por su mente sin que ella tuviera que decir una palabra. «Te amo», murmuró, las palabras le salían con más facilidad ahora, ya no estaban cargadas de vacilación o miedo. Damien sonrió, trazando círculos con el pulgar en el dorso de su mano. «Yo también te amo». Oliver dejó escapar un pequeño suspiro, presionando su rostro contra el pecho de Damien. «Yo también», murmuró sonoliento. Amelia y Damien rieron suavemente. Y por un momento, todo lo demás se desvaneció. Esto era mi hogar. No el apartamento, no la ciudad. Esto. Los momentos de tranquilidad, la calidez, las risas. La forma en que Damien la miraba como si fuera algo precioso, algo por lo que valiera la pena esperar. La forma en que Oliver había encontrado a alguien en quien confiar, alguien a quien recurrir. Había pasado toda su vida buscando un lugar al que pertenecer. Y ahora sabía que había encontrado un lugar al que pertenecer. Pero en los brazos del hombre sentado a su lado y del niño al que ambos amaban más que a nada, se inclinó hacia el abrazo de Damien y cerró los ojos mientras sus dedos trazaban suaves patrones a lo largo de su brazo. Por primera vez en su vida, no tenía miedo del futuro. Estaba preparada para afrontarlo. Juntos. Si te gustó esta historia, no olvides dejar un me gusta, realmente ayuda al canal. Y si quieres más historias conmovedoras y emotivas como esta, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ninguna publicación. Cuéntame en los comentarios qué te pareció esta historia, me encantaría escuchar tus reacciones.
Gracias por vernos y nos vemos en la próxima historia.